natural, carnal o espiritual. Dos de esos términos los conocemos muy bien, ¿verdad? Carnales o espirituales. Pero natural, ¿a qué se referirá este término? Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que ven estos cortos videos para reflexionar más en la palabra del Señor. Vamos a iniciar con unas preguntas de introducción y tienen que ver, hermanos, con el tema del natural, carnal o espiritual. Este tipo de personas, hermanos, están en la iglesia. Aquí vienen las preguntas. ¿Quién de estos tres, o quiénes, verdad, deberían haber más en la iglesia? Significa que hay de los tres, ¿verdad? Pero ¿quiénes de estos deberían haber más? Entre los espirituales, naturales y carnales. Usted piense ahí. Bien. Otra pregunta. ¿Quiénes de estos tres hombres no deberían haber en la iglesia? O sea, no debería existir en la iglesia, en el pueblo de Dios. Sin embargo, existen. ¿Pero quiénes? ¿Espirituales, naturales o carnales? También, ¿quiénes de estos tres hombres sí conocen el evangelio? ¿Quiénes? ¿Los espirituales, los naturales o los carnales? ¿Cuántos de estos tres hombres hay en la iglesia generalmente? ¿Espirituales, naturales o carnales? No estamos aquí jugando con las palabras, pero ponga mucha atención, hermanos, y analicemos la respuesta como tal. En la primera pregunta, hermanos, ¿qué es lo que debería haber más en la iglesia? Solo personas espirituales. Solo eso debería existir, porque se supone que estamos en la iglesia, estamos en el camino del evangelio, porque somos espirituales y creemos solo en las cosas espirituales. Ahora, ¿quiénes de estos tres hombres no deberían haber en la iglesia? Usted va a decir, bueno, si ya dijo espiritual, no deberían haber naturales y no deberían haber carnales. ¿Qué dice usted? Exactamente, no deberían estar ese tipo de personas acá. Y mira acá, ¿quiénes de esos tres hombres conocen el evangelio? Los espirituales. No, también están los carnales. ¿Y qué pasa con los naturales? Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos tres hombres hay en la iglesia? Hay espirituales, también hay naturales y también hay carnales. Y lo que sí puedo decirle, hermanos, en resumen, es que abundan más los carnales que los espirituales. Veamos la palabra de Dios como nuestra base, hermanos, de nuestras palabras. 2 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural, mire, ni siquiera estamos hablando de los espirituales ni los carnales, ¿verdad? Nos fuimos a la parte de los hombres naturales. Dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa? Que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Esto qué nos da a entender, hermanos? Mire, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Significa que el hombre natural no sabe juzgar las cosas que son correctas. Pero él no es juzgado de nadie. Ahora, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo es que es espiritual. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y eso quién lo puede entender, hermanos? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? El hombre espiritual. Entonces, hablemos del hombre natural, porque fue el que quizás algunos no tenemos el concepto claro. Miren, hermanos, 1 Corintios 2:14, lo que vimos anteriormente, no percibe las cosas espirituales. Después, para ellos el evangelio es solo para locos. Entonces, ¿a qué hombre natural nos estamos refiriendo entonces, hermanos? Las personas que en realidad no creen en Dios, no creen en el evangelio, no creen en el camino. Son personas que en realidad no tienen idea qué es estar en el camino del evangelio. Es muy diferente ser una persona carnal que ser una persona natural. ¿Por qué? Porque el carnal conoce las cosas de Dios. Sí las conoce. Lo que pasa es de que está viviendo en su carnalidad. Pero el hombre natural no lo entiende. Juan 3:3, no han nacido de nuevo y no pueden entrar al reino de Dios. Hermanos, esto es terrible.
Examinemos a la luz de la palabra del Señor y examinemos a nosotros mismos. Señor, ¿seré espiritual? Porque carnal yo lo entiendo. ¿O seré hombre natural? No, no debería existir esa palabra. La palabra natural es traducida o traducido del griego psuchikos, que significa sensual. Dese cuenta de lo que estamos hablando aquí. Sensual no necesariamente se relaciona, ¿verdad?, con las personas que les gusta provocar, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Sí forma parte de, porque sí. Pero lo sensual se refiere al uso de los sentidos. Es el hombre natural que le gusta llamar la atención, solo percibir las cosas solo por medio de los sentidos. Mire, Judas, verso 19, lo describe. Lo describe como alguien, una persona sensual, que no tienen ¿qué? Al espíritu. Y si no tienen al espíritu, hermanos, imagínense qué son. Entonces, los naturales alimentan más sus sentidos, o sea, son más sensuales. Alimentan más sus ojos, lo que ellos ven es lo que más importa, lo que más interesa, lo que ellos ven y las personas que lo ven a ellos, que los ven a ellos. El olfato, el tacto, el oído, el gusto, todo es sentir, 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 pero no pensar, no analizar, no razonar con la palabra del Señor. Y vamos a ver varios ejemplos. Hay personas naturales que son pragmáticos. ¿Qué es eso? Que rechazan la existencia de verdades absolutas. Para ellos hay que cuestionar si en realidad existe o no existe Dios. Y si existe, bueno, pues por ahí estará en algún lugar. Son las personas pragmáticas. Rechazan de alguna manera la existencia de verdades absolutas. No creen, ¿verdad?, que Dios es el que hizo el mundo, que creó el universo y Él es el que tiene la última palabra en todo. No, para ellos no. Hay otras deidades, ¿verdad? Entonces, esos son los pragmáticos. Y así viven muchas personas en la iglesia. Son pragmáticos. ¿Qué significa? Que son personas naturales, sensuales. Solo sienten. Los subjetivistas, o sea, no tienen ningún objetivo, por supuesto. Ellos solo dicen, yo pienso, yo creo. Y posiblemente una de sus frases podría ser, yo pienso sobre cómo vivir sin necesidad de estar en la iglesia, sin necesidad de creer en Dios. No. O bueno, pues si creemos en Dios, pues qué bien. Dios de todos modos a todo el mundo nos ama. No es así. No es así. Esos son los subjetivistas. Son sensuales. Son naturales. Los sincréticos tratan de conciliar doctrinas diferentes. Aquí ya casi estamos hablando de ecumenismo y de ese tipo de cosas. No importando el evangelio verdadero. Esos son los sincréticos. Entonces, esos son los naturales. Los que rechazan la existencia de verdades absolutas. Y para nosotros una verdad absoluta para el pueblo cristiano o un verdadero evangélico es Jesús. Y muchas veces los pragmáticos no creen en realidad en el nombre de Jesús. Lo ven como alguien más, o un profeta más, o un personaje más, nada más. Entonces, los naturales son esos, son subjetivos también. Yo pienso, yo creo, lo que diga otro o lo que diga la palabra de Dios, eso no importa. Lo que yo pienso, eso es lo que más interesa, lo que más importa, es lo que a mí me hace vivir. Subjetivistas, no les interesa la palabra del Señor. Igualmente los sincréticos. El hombre carnal, entramos a detalle del hombre carnal, que eso es lo que todos conocemos. La palabra carnal es traducido del griego es sarkikos, lo que literalmente significa corpóreo, todo lo que tiene que ver o lo que se relaciona con el cuerpo. 1 Corintios 3, 1 al 3, Pablo menciona a los corintios como cristianos carnales. Pablo sí se refirió, hermanos, a los corintios como carnales, o sea, nada espirituales. ¿Por qué? Porque en ese lugar se fomentaban los celos, las contiendas, las disensiones, los pleitos y un montón de cosas que sucedían en ese entonces. Entonces denominó carnales las personas que practican ese tipo de pecados. 1 Juan 1:8 dicen no tener pecado. O sea, eso lo piensan los carnales. No, yo no he pecado, yo no me he escondido. Nosotros estamos bien, estamos perfectos. ¿Qué dice este hermano Luis? No, usted está equivocado totalmente, hermano. Así lo dicen ellos. Dicen no tener pecado, a su parecer. Esos son los carnales, porque conocen el evangelio, conocen la palabra. Otras versiones, la palabra carnal en NBI dice que son inmaduros, o sea que una persona carnal es un inmaduro. Nada que ver que sean personas muy maduras espiritualmente, ¿verdad? ¿No? Y en la TLA dice como gente pecadora que conoce
el evangelio. O sea, un carnal conoce el evangelio. Un natural no. No. Dios habla hoy. La palabra carnal dice que son débiles, es decir, como niños. Son aquellas personas que están empezando, ¿verdad?, a conocer el evangelio, ¿verdad? Y empiezan a leer y les empieza a gustar la palabra de Dios, pero de ahí no pasan. Pasan los años y siguen viviendo como que aparentemente fueran espirituales, porque eso es lo que ellos creen que son espirituales, como decía 1 Juan 1:8, dicen no tener pecado a su parecer. Entonces el carnal es ese, es un débil, es un inmaduro, es gente pecadora que no conoce el evangelio y sí lo conoce. Gálatas 6:8, ¿saben qué pasa con los carnales también? Se corrompen, pero miren, fácilmente. Hebreos 5:12, les afecta la verdad. Solo leche quieren, hermano, no me hable así. Dios es amor. Usted no me puede decir nada, usted no me puede corregir, usted no me puede decir mis errores. No, aquí solo Dios es el único que me puede decir mis fallas y mis errores. Solo leche quieren, ¿verdad? Sobadita en la espalda, ¿verdad? No han madurado, viven en apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar la fe, ya no practicar la fe como se debe. Y mire, ya deberían ser personas bien maduras, bien enseñadas, maestros. Los carnales, ¿verdad? Así tiene que ser. Gálatas 5:19, ya mire, hay una lista de pecados que usted va a encontrar ahí. Y miren, son pecados que ya las hemos visto: el adulterio, la fornicación y todo eso que usted ya sabe, las borracheras, orgías, disensiones, todo eso. Usted lo ve ahí en Gálatas. Son las obras de la carne, porque para eso son, el término es ese, para los carnales. Y esas son las obras de la carne que ellos manifiestan. 1 Corintios 3:4, idolatrizan a personas. También discriminan. Hermanos, un carnal idolatriza. Si usted no idolatriza, hermanos, a ningún hombre en esta tierra, ni a un objeto, ni a nada, perfecto. Pero si usted sí idolatriza, ¿qué es idolatrizar, hermanos? Bueno, si hablamos cercanamente, bueno, mis hijos, mis hijas, santo Dios, nadie los puede tocar, nadie los puede ver, nadie les puede decir nada, aunque sean malcriados, aunque sean personas que están cometiendo fallas, ¿verdad? Qué sé yo, tienen la tentación del robo, la tentación de hablar malas expresiones frente a cualquier persona y no les interesa. Cuidadito, no me los toquen. Son las personas carnales. Idolatrizan a sus hijos, pero tampoco los corrigen. Eso es peligroso, hermanos. Nosotros como padres somos responsables de esto y de verdad que es una carga pesada, porque sí cuesta corregir, hermanos. Entonces, eso es una forma, es un ejemplo que les estoy dando de idolatrizar. Y hay muchas formas de idolatrizar, ¿verdad? O idolatrar, ¿verdad? Objetos, incluso a los papás, incluso a las mamás, ¿verdad? Los veneran y ahí están mi madrecita, mi padrecito. Y mira, hasta así hacen la manita. Mira, esa manita no es de evangélicos. Solo busque ese significado de esta manita, hermanos, si se da cuenta de qué estoy hablando. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:3-7. La carnalidad se va venciendo por la ¿qué? Santificación. No es solo por creer. Yo creo en Dios. No, hay que santificarse. O solo asistir. No, el carnal cree que está bien como está. Como a mí al final, mi mamá, mi papá no me dice nada, ¿vos por qué me vas a decir algo? ¿Verdad? A mí el anciano, ¿verdad? Y la diaconisa no me dicen nada, ¿vos por qué me vas a decir a mí algo? Si a mí el pastor no me dice nada y vivo como quiera, no está pasando nada, ¿por qué me vas a decir a mí algo? Así es como piensan los carnales. Entonces, es importante que lo vayamos viendo a la luz de Dios, de la palabra del Señor. Y se dice ser espiritual. Entonces, la conversión es una vez, ¿verdad? No nos quita el 100% los pecados en este cuerpo, ¿verdad? Pero la santificación debe ser continua, todos los días, todos los días. ¿Para hacer qué? ¿Más carnales, más naturales o más espirituales? Por supuesto, más espirituales. Ahora el hombre espiritual. El cristiano espiritual tiene conocimiento. Mire Juan 8:32. Vamos a buscarlo acá. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. O sea, el cristiano espiritual conoce de Dios. Y cuando conoce a Dios, porque conoce a Jesús, conoce su palabra, conoce el verbo. Tiene conocimiento, sabe quién es Dios. Usted puede ver los otros libros que ven ahí, las otras citas, ¿verdad? Gálatas y Juan, ¿verdad?
Pero también el hombre espiritual, en la parte de aquí abajo, tiene libertad. Mire, Juan 8:38. Yo hablo, dice, o lo que he visto acerca del Padre, ¿verdad? Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Tiene libertad, tiene conocimiento. Entonces, hermanos, esta persona habla porque tiene libertad. Habla porque ha sido libre por la misma palabra del Señor. Entonces, sabe de quién está hablando. Ha oído acerca de Dios, ha oído acerca del Padre y lo ha visto de cerca. Esa es una persona libre, pero la persona que no es libre, ese hombre espiritual, si no es libre, obviamente es carnal. No es libre porque no sabe quién es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Si yo veo a mi hermano y lo odio, significa que no conozco a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la persona que en realidad conoce a Dios es libre, ¿verdad? Porque sabe amar a Dios y a su prójimo. Interesante, ¿verdad, hermanos? Pero mire Gálatas 4:3, aquí sí vamos a abarcar la segunda cita. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, la persona, el hombre espiritual, es una persona libre, ya no pertenece a la esclavitud del mundo. En la esclavitud del mundo es vivir conforme a la lista de obras de la carne que usted ya vio, ¿verdad? Borrachera, adulterio, fornicación y ese tipo de cosas que usted ya sabe en la palabra del Señor. El hombre espiritual tiene madurez. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Miren, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el hombre espiritual es maduro y sabe discernir entre eso es mentira lo que acabo de decir, esto sí es verdad. Sabe discernir entre le dije una mentira a mi mamá y me escondí. Sabe discernir que eso no está bien. Me escondí detrás del hermano o de la hermana porque estaba haciendo esto. Sabe discernir que estaba haciendo eso. Entonces el hombre maduro espiritual entiende eso y no se esconde, afronta. Eh, San Juan 3, capítulo 5. El hombre espiritual ha nacido de nuevo. Mire, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, está hablando del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que ni el natural, ni el carnal entra al reino de Dios. Solamente el espiritual. Bueno, hermanos, vamos concluyendo. Usted lo puede ver aquí y lo podemos leer todos juntos. El hombre natural vive de acuerdo a sus pensamientos, sus filosofías, sus sentimientos. Es pragmático, subjetivista, sincrético. Se basa solo en las cosas que ve. Las ciencias, ¿verdad? La filosofía es como lo acabo de decir hace un rato. Ese es el hombre natural. Es el que en realidad no cree en el evangelio. Pero muchas veces se aparecen en la iglesia por un ratito y luego se va. El cristiano carnal, esos abundan, hermano. Sabemos que en la iglesia sí hay cristianos carnales. Sería una mentira decir que no, ¿verdad? Sí hay cristianos carnales. Y vimos todas las características, ¿verdad? Inmaduros, son como niños, son de doble ánimo, hoy sí, mañana no. Se vuelven contenciosos, pleitistas, dividen y como se dice, nunca suman. Todo el tiempo andan dividiendo. No se motivan con la verdad. Cuando se trata de mentiras, de chismes y de un montón de cosas, ahí sí están atentos los oídos. Pero cuando se habla con la verdad, hermanos, nos hacemos a un lado. Ese es el cristiano carnal. El cristiano espiritual, mis hermanos, no debe ser un hombre natural, mucho menos carnal. Conoce, es libre, maduro, nace de nuevo, no imita al mundo, no sea sus deseos carnales, aunque muchas veces está luchando.
Se sabe que va a tener tentaciones el hombre espiritual, pero de las cuales va a seguir luchando para no caer. 1 Corintios 10:12, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios les bendiga, hermanos. Esta es una forma de hablar la palabra del Señor. Sabemos que hay muchas maneras, ¿verdad? Este es un medio que se está utilizando últimamente. Agradezco a todos los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están escuchando este mensaje, no solamente en el lugar donde nos congregamos, sino en muchas partes, ¿verdad?, donde Dios nos ha permitido llevar la palabra, la enseñanza, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición. No somos los grandes maestros, ¿verdad? No somos quizás los grandes predicadores de renombre como suele suceder, ¿verdad? En los últimos tiempos, ¿no? No pretendemos tampoco, ¿verdad?, que se nos busque una alabanza, ¿verdad? Una idolatría, ¿no? Rompemos en el nombre de Cristo ese tipo de situaciones. Nosotros hacemos y damos la palabra del Señor como a Él le place. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que las personas se salven, que vivan o que vivamos una vida íntegra para llegar al reino de Dios. Dios les bendiga.